Estimados estudiantes de la asignatura de costos logísticos, un cordial saludo para ustedes. Continuando con nuestro tema de estudio de los sistemas de inventario, todo lo relacionado con el tema de almacenamiento, el día de hoy vamos a hacer los ejemplos correspondientes a cómo debo yo de contabilizar cuando estoy utilizando el sistema de inventario permanente. Pero recuerde, como veíamos en un video anterior, las empresas pueden tener dos sistemas de inventario. El primero, el que acabo de decir, sistema de inventario permanente o perpetuo. Y el otro es simplemente el sistema de inventario periódico. En el anterior video hablamos todo lo del sistema de inventario permanente, el tipo de cuenta que se utiliza e hicimos un recorderis acerca de cómo era la dinámica de la cuenta y cuál era el tipo de cuenta que se utilizaba. Entonces, vamos a hacer esta charla con un archivo que ustedes ya lo tienen en su cuenta de correo o donde se haya dispuesto el envío correspondiente. Entonces, aquí tenemos tres situaciones que se pueden presentar. Así es como nosotros trabajamos con el sistema de inventario permanente. Así es como se contabiliza cuando uno está en una empresa. Así es como se contabiliza cuando uno está viendo un curso de contabilidad de inventarios. Entonces, ¿cuál es la primera situación? Entonces, aquí tenemos el ejemplo correspondiente. La primera situación, ¿cuál es? La vamos a leer. La empresa compra 4.000 unidades a un precio unitario de 1.500 pesos más el IVA. ¿Qué significa eso de más IVA? Que yo debo de calcular el impuesto, que el impuesto no está calculado. Recuerden ustedes que por lo general la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, tiene un listado de productos que está catalogado con el impuesto de valor agregado o IVA. Nosotros vamos a trabajar con el IVA de la tarifa general. Entonces, cada vez que usted, un ejemplo, le diga 1.500, pues según, o el precio que se esté dando más IVA, lo que eso nos significa es que le debemos de calcular a lo que yo compro en dinero, le debo de calcular el impuesto del IVA. ¿Y qué más dice? El pago será realizado a 60 días. Es decir, cada vez que yo compre, creo que de hecho por ahí debe haber otro video donde hago pues la explicación correspondiente de los medios de pago, aunque esto usted ya lo debió haber visto en contabilidad. Entonces, cada vez que yo compre y diga el pago lo voy a realizar a 60 días, no es otra cosa sino que estoy pidiendo fiado. Deme un plazo para yo pagar. Eso es lo que quiere decir. ¿Qué más dice? Contabilizar mediante el sistema de inventario permanente. Entonces, la empresa que va a comprar la mercancía utiliza ese sistema de inventario. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, como ustedes lo están viendo aquí en la parte, digamos, inferior izquierda o media izquierda, vamos allá primero a la compra total. Entonces, ¿qué tengo yo que multiplicar? Las unidades por el precio unitario de compra. Las unidades pues son 4.000, como ustedes lo están viendo en pantalla, o según lo que le indique a usted el ejercicio. Y el precio unitario de compra es de 1.500 pesos, como ustedes también lo pudieron apreciar. Entonces bastará con aplicar la multiplicación, multiplico el número de unidades por el precio de compra unitario. La empresa va a comprar 6 millones de pesos. Vuelvo y repito la multiplicación, simplemente multiplicar las unidades por el precio unitario que me están dando. Entonces,
ahí la empresa va a comprar 6 millones de pesos. Resulta, como ustedes lo están volviendo a leer aquí, que tengo que calcularle el IVA. ¿El IVA qué? A los 6 millones de pesos. Entonces, el IVA que vamos a utilizar es la tarifa general del 19%. Aquí lo tengo digitado. Entonces, ¿qué hace uno? Simplemente multiplica el valor del dinero, la compra total, que en este caso es 6 millones de pesos, y lo multiplico por la tarifa general del 19%. Eso es. Ah, profe, es que yo no quiero manejar Excel porque no me gusta, entonces no hay problema. Aquí está lo mismo. 0,19 es lo mismo que decir que 19%. Entonces yo simplemente lo que hago es aplicar el mismo principio de la multiplicación y aquí está el mismo valor. Lo puede trabajar en la calculadora, lo puede trabajar en Excel, da lo mismo, el mismo resultado, ustedes mismos lo están viendo en pantalla. Entonces, muy bien. Entonces, ¿ahora qué falta? Ya calculé la compra total, porque multipliqué las cantidades por el precio unitario. Ya calculé el IVA. Aquí lo tenemos, es de 1.140.000 pesos. Y aquí, pues vamos a contabilizar con el sistema de inventario permanente. Que me fue periódico, no sé por qué, pero bueno, es permanente. Entonces tengo que aplicar el principio de partida doble. ¿Y qué me indica el principio de partida doble? Que todo lo que aumenta por un lado debe aparecer en el otro. Entonces empezamos. Como ustedes lo vieron en el video anterior, la 1435 es mercancía no fabricada por la empresa. Entonces, como es un activo, porque lo indica el primer número, que es el 1, entonces yo lo que tengo que hacer es colocar el total de la compra en dinero que acabo de calcular. Es decir, que va a aumentar por el lado izquierdo, como lo indica la contabilidad en sus principios básicos, que el activo aumenta por el debe, como ustedes lo están viendo en pantalla, los 6 millones de pesos. Ahora bien, resulta que yo tengo que calcular o contabilizar el IVA. Entonces aquí voy a utilizar la cuenta 2408, que es la que se utiliza para el IVA. Si usted revisa el PUC, desde la 240801 hasta el código 240896, son los códigos desde el 01 hasta el 96, como la empresa lo puede utilizar para colocar diferentes tasas del IVA. Entonces, cuando es un IVA descontable, como ustedes lo están viendo, pues el IVA es una 2, es un pasivo. Es un pasivo. Pero cuando yo como empresa, pues en este caso que ustedes están viendo en pantalla, compro mercancía que está grabada con IVA, como aquí lo tienen ustedes en el ejercicio, en el ejemplo, y como ustedes me han visto calcularlo, ese IVA yo me lo puedo descontar. Ese IVA yo me lo puedo descontar cuando haga mi declaración de IVA. Entonces voy a restar en ese momento el IVA generado por ventas menos el IVA descontable por compras, y eso me va a dar un IVA por pagar o un saldo en devolución. Entonces, en este caso, como es un IVA descontable, entonces va a ir por el debe. Va a ir por el debe. Entonces, ahí está el 1.140.000 pesos. Sumo este lado izquierdo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí tengo 7.140.000 en el lado debe. Yo tengo que equilibrar la ecuación, por eso se llama sistema de partida doble, porque por lo menos tengo que estar afectando los dos lados por igual. Por eso se llama sistema de partida doble, que todo lo que aparece en el lado izquierdo de la cuenta, como ustedes me están viendo sombrearlo, tiene que aparecer también por el haber. Entonces tengo que leer, ay, ¿cómo es que voy a pagar yo? Vean, aquí está. Pago realizado a 60 días. Entonces, recuerde, cada vez, por lo general en contabilidad, se utiliza la 2205 cuando hablamos de pago realizado a 60 días, que no es otra cosa, traducido en lenguaje pues normal para nosotros,
que es lo que yo voy a pedir fiado. Es decir, deme un plazo para pagar. Entonces voy a utilizar esta cuenta que es la de proveedores nacionales. Como es una 2, es un pasivo como tal. Entonces ahí está. Sumo los dos debes o los que tenga y ahí me va a dar el haber. Entonces ahí simplemente me bastará para sumar que estoy en partida doble. Entonces, esta es la primera situación que usted le puede presentar. Calcularle el IVA a una compra. Tal cual como ustedes lo han visto, así mismo, pues se resuelve en ese punto. Ahora bien, pero no nos podemos quedar ahí. Que hay, que más IVA y bueno y todo muy bonito y muy chévere. No, ahora sigue este segundo punto, el IVA incluido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno, este punto de acá, pues lo utiliza para explicar el tema de la contabilidad cuando uno explica los impuestos. Eso ustedes pues ya lo han visto, así que eso era como un recorderis. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo compro con IVA incluido? ¿Qué procedimiento tengo yo que hacer? Entonces, ¿cómo yo diferencio una compra, pues, que le tengo que sumar el IVA a una compra que tiene el IVA incluido? Aquí ustedes lo vamos a leer en estos momentos. La empresa compra 18 millones de pesos, IVA incluido. Aquí lo tiene. Aquí lo tiene. Entonces, le tiene que especificar a usted, bueno, tengo que calcular el IVA o trae el IVA incluido. Entonces aquí cambia la dinámica de la operación como lo iremos viendo pues, en contados instantes. Entonces vamos a comprar 18 millones de pesos, IVA incluido. Y el pago esta vez lo vamos a realizar en efectivo. El pago lo vamos a realizar en efectivo, en money, es decir, yo tengo la plata disponible, yo le pago. Y vamos a contabilizar mediante el sistema de inventario permanente. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer yo? La determinación de la compra sin IVA. ¿Por qué tengo que determinarlo? Porque yo no puedo contabilizar estos 18 millones de pesos o el valor que sea que le estén dando usted en su empresa o en su ejercicio, porque estaría involucrando el tema de impuestos. Vea, aquí estoy diciendo 18 millones de pesos IVA incluido, es decir, la plata del gobierno está aquí. Yo no puedo hacer eso porque me estaría quedando con un dinero que no es mío y podría exponerme a problemas legales con la DIAN. Entonces, eso es importante tenerlo presente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hallar primero la compra sin IVA. Entonces, ya sabemos que la compra con IVA es de 18 millones de pesos. El impuesto del IVA, pues vamos a trabajar la tarifa general. Recuerde, la tarifa general es del 19%. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hallar, pues, mi compra sin IVA. Y es un procedimiento muy sencillo. Simplemente voy a coger el valor de la compra con IVA y lo divido entre 1 más el 19%, que no es otra cosa sino que decir el 119%, porque es que ese 1 que ustedes me están viendo colocar dentro del paréntesis, pues va sumando con el 19% como tal, pero lo que significa es que voy a coger el valor que está fuera del paréntesis, que tiene incluido pues el impuesto como tal. Entonces le coloco 1 para significar que es el 100% más la tasa de impuesto que es del 19%. Entonces, si yo sumara esos dos valores sería el 119%. Entonces, en este ejemplo, la compra, es decir, lo que vale el inventario es 15.126.050 pesos. Si yo lo fuera a hacer a mano, aquí me están viendo colocar, es decir, es como si yo hiciera esto primero, es decir, yo voy a sumar 100 más 19. ¿Sería qué? 119%. Entonces, para simplificar ese paso, digito en mi calculadora 1.19. No le coloco el porciento porque sería 1,19%. Entonces, no me daría el valor que yo necesito. Vamos a ver si así es el procedimiento para las personas que de pronto lo trabajen a mano. Y efectivamente ahí está.
O sea que si yo aplico la fórmula, como ustedes lo acaban de ver, en el paréntesis 1 más la tasa de impuesto, es lo mismo que yo colocar este valor digitado, 1.19. Si yo le colocara el por ciento, porque muchas veces ha pasado, vamos a ver esto aquí cómo me daría. 1.500, ese valor todo extraño que tienen ahí, 1.512 millones, 605.042 pesos. Entonces no sería el valor. Mírenlo ahí, ustedes lo tienen en este momento. Entonces, ya saben que ustedes que no tengo calculadora, perdón, que no tengo Excel, que porque no soy amigo, mírenlo, ahí está. Lo puede usted estar realizando en estos momentos mientras está viendo el video y efectivamente, pues llegamos al mismo valor que yo acabo de hacer previamente en la fórmula. Entonces, así es como yo calculo pues la compra sin IVA. Ahora bien, ¿cómo calculo el valor en dinero del impuesto? Simplemente, ¿qué hago? Tengo dos opciones. La primera, resto la compra con IVA, como usted lo está viendo, en este caso los 18 millones de pesos, y le resto el valor del inventario, es decir, la compra ya sin IVA, los 15.126.050 pesos. Ahí está. El impuesto por el impuesto pues por esta compra es de 2.873.950 pesos. Otra forma, es que eso es muy difícil restar, entonces haga lo siguiente, coja la compra sin IVA y multiplíquelo por el impuesto, como usted lo está viendo en pantalla. Coge la compra de 15.126.050 pesos por el 19% y ahí está, creo que hemos llegado al mismo valor. A ver, quitemos los decimales, aquí en Excel, pues, ahí lo tiene. Entonces, los dos procedimientos son válidos. ¿Cómo contabilizo yo la compra? Entonces ya sabemos, sistema de inventario permanente, utilizo la 1435, mercancía no fabricada por la empresa. Profe, ¿qué valor traigo? Aquí lo tenemos, la compra sin IVA. Ese es el valor que yo debo tener reflejado en bodega. Ese es el valor, no los 18 millones, porque los 18 millones contienen el impuesto y vuelvo y lo repito como lo dije hace minutos, esa plata no es suya, es del gobierno. Entonces, para este caso, pues traigo los 15.126.050 pesos. El IVA descontable, recuerde que cada vez que yo compre, va a ser un IVA descontable por compra y traigo el valor del impuesto del IVA. Valor que previamente ya hemos calculado de dos formas. Sumo los valores y me da 18 millones de pesos por un lado. Ahora bien, recordemos el principio de partida doble. Ya tengo el lado izquierdo, debe aparecer algún lado derecho. Por cualquier lado debe aparecer, entonces tiene que mirar qué dice pues el ejercicio o la transacción. Y dice, yo lo pagué en efectivo. Entonces, es un activo la caja, la 1105, pero va a disminuir. Recuerde que el activo aumenta por el debe y disminuye por el haber. ¿Cuánto disminuye? Pues los 18 millones de pesos. Ahí está, yo lo sumo. Así, o le doy suma, bueno, como ustedes lo quieran hacer. Y efectivamente, la fórmula le falta un paréntesis. Qué chévere. Aquí me equivoqué y perfecto. 18 millones, sumo el lado derecho y estoy en partida doble. Así es como se opera en contabilidad para, pues digamos, contabilizar, valga la redundancia, pues cada una de las transacciones. Ya llevamos, este es el segundo ejemplo, con compras con el IVA incluido. Compras con IVA incluido, ya le hemos agregado el impuesto, el impuesto del valor agregado, que fue el primer ejemplo. Ahora, para finalizar, vamos a hacer el tercer caso que se le puede presentar, la devolución. ¿Eso puede pasar? Sí, puede pasar. Como lo he explicado, usted hace una compra de un inventario. Usted lo debe revisar para poder darse cuenta que el inventario llegue en las condiciones que usted lo requiere.
que llegue en buenas condiciones, que cumpla con las características y especificaciones que usted cumplió. Entonces, cuando usted hace ese proceso y todo sale bien, pues listo, almacenemos, contabilicemos, llevémoslo a la bodega, al estante, bueno, donde usted tenga dispuesto todo este proceso. Pero puede pasar que eso no cumpla, porque llegó deteriorado, porque no llegó el día, porque no cumplió la calidad, porque bueno, en fin, diferentes situaciones. O también se puede dar que estando en bodega, puede que usted lo haya hecho todo el proceso de almacenamiento correcto, pero se puede dar de que con el correr de las horas o usted lo necesitaba, usted lo revisó al otro día, ya no cumplió con las características, le pasó algo, puede suceder, entonces tenga que devolverle eso al proveedor. Entonces, cuando usted devuelve, no es solamente decir, bueno, despácheme en estas cajas, estas botellas, o estos contenedores, que eso ya no me sirve. Usted, como es una persona organizada en contabilidad, entonces resulta que usted ya lo ingresó al sistema. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Pues volver a contabilizar esa devolución. Usted no puede dejar eso así, porque en el momento en que usted va a hacer la conciliación, o sea, que usted vaya a hacer el conteo de unidades y lo vaya a comparar con lo que hay en el sistema, con lo que hay en existencia, no le va a dar. Entonces ahí va a venir el dolor de cabeza. ¿Qué pasó con esas unidades? Se perdieron, se las robaron, se desaparecieron. Entonces, por eso es importante cada vez que se haga una devolución, hacerlo también en el sistema, en el software contable. Entonces aquí tenemos el ejemplo de la devolución. ¿Qué nos indica la devolución? Dice que la empresa compró 3.000 unidades a un precio unitario de 5.000 pesos más IVA. Entonces ya sé, tengo que calcularle el IVA. Perfecto. Lo voy a pagar a 30 días. Entonces, yo le voy a decir a mi proveedor que me fíe, que yo después le pago a un mes, 30 meses, lo que usted negocie con el proveedor. Pero resulta que por alguna razón usted debe devolver 400 unidades. Como lo acabo de explicar hace minutos, cualquier razón puede ser. Entonces, ¿qué nos pide? Primero, contabilizar bajo el sistema de inventario permanente la compra y asimismo la devolución. Entonces, ya la primera parte la sabemos. ¿Cómo hallo la compra total que se me olvidó? Entonces multiplico las unidades por el precio unitario. Entonces, las unidades son 3.000 y el precio unitario son 5.500 unidades. Entonces, simplemente multiplico las 3.000 unidades por 5.500 pesos. La compra total, como ustedes lo están viendo en la parte intermedia izquierda, es de 16.500.000 pesos. Esa es la compra que yo hice. Les tengo que calcular el IVA. Listo, aquí tenemos para calcular el IVA. Simplemente, pues ustedes ya lo saben, que multiplico la compra que fue 16.500.000 o el valor que pues usted le haya dado en su ejercicio o donde esté trabajando. Lo multiplico por la tasa de impuestos, como ustedes lo están viendo en este momento en pantalla. Y el valor total es de 3.135.000 pesos por concepto de impuestos. Que yo no tengo, que a mí no me gusta el Excel, entonces es simple. Como lo expliqué hace minutos, ahí está. Explicado en decimales para que ustedes lo vean que esa es la misma historia. Entonces, ese es el primer pedazo que nosotros ya lo hemos visto. ¿Qué más hemos visto? La contabilización de la compra. Entonces volvemos a la misma mecánica. Ya sabemos que vamos a utilizar la 1435 cuando sea sistema de inventario permanente, la cual se llama mercancía no fabricada por la empresa, y ahí coloco el valor total de la compra, como ustedes lo están viendo en estos momentos, 16.500.000 pesos. El IVA descontable, cuando yo compro una mercancía que tiene un IVA, yo me lo puedo descontar de la declaración de renta, como lo expliqué hace minutos, y el valor aquí ya lo tenemos, 3.135.000 pesos. Sumo el primer lado, me da 19.635.000 pesos.
Ahora tengo que, si ya contabilicé el lado izquierdo, tengo que buscar el lado derecho para equilibrar el principio de partida doble. Entonces mire que aquí está, lo voy a pagar a 30 días. Entonces recuerde que la cuenta proveedores nacionales 2205 y será por el valor, pues, de lo que compré, que se compone, en este caso, del valor de la mercancía más el valor del impuesto. Entonces, ahí sumo el lado derecho y estoy en saldos iguales. Entonces, esa primera parte, pues, tal cual como la hemos visto en los casos anteriores, el primero de compras, que va a agregar el IVA, y el segundo, pues, el del IVA incluido. ¿Qué nos falta? Pues la devolución. Entonces, ¿cómo devolvemos? Aquí lo tenemos. Entonces, lo primero que tengo que hacer en este caso es calcular el valor en dinero total de las unidades que voy a devolver. Entonces, unidades a devolver, 400 unidades. ¿De dónde lo traigo? Entonces, debo de revisar la transacción que me indica que fue una devolución. Y aquí lo tenemos. 400 unidades. Entonces, por eso aquí, pues se digitó el valor 400. Precio unitario de compra. Entonces, ¿de dónde lo traigo? Tengo que revisar la transacción. Véalo aquí. 5.500 pesos. Entonces, con esos dos valores, pues hallo el total de la devolución. ¿Cómo lo hago? Pues multiplico las 400 unidades por el precio unitario de 5.500 pesos o el que le indique el caso. Entonces, ahí está el total de la devolución, que es de 2.200.000 pesos. Aquí hay que tener en cuenta, bueno, a esto le calculé impuestos, entonces aquí vengo y miro y sí, mire, ¿cómo le parece que yo le calculé impuestos? Mire, yo pagué un IVA, entonces resulta que yo tengo que, sobre ese valor de la devolución que ustedes me están viendo, de 2.200.000, calcularle el IVA del 19% o la tarifa general. Entonces aquí está. Ese es el IVA de la devolución, 418.000 pesos. Por último, entonces tengo que contabilizar. ¿Cómo se contabiliza una devolución? Pues uno debe contabilizar dependiendo de las cuentas que yo utilicé para la primera transacción de la compra. Repito, la devolución se contabiliza teniendo presente las cuentas que yo utilicé al momento de contabilizar la compra. Entonces, ¿cómo sé yo? Entonces me vengo para acá. Aquí están las cuentas. Entonces, mercancía no fabricada por la empresa, mire. El IVA es contable y los proveedores. Entonces, la devolución es una salida de la empresa. Es decir, yo salgo de una mercancía. Entonces, utilizo la cuenta, la 1435, mercancía no fabricada por la empresa, pero en sentido contrario. Recuerde que cuando hay una devolución, o yo después, cuando veamos el tema de las ventas y se calcule venta a precio de costo, entonces esta cuenta disminuye ¿por dónde? Por el haber. Recuerde el principio de partida doble. El activo disminuye por el haber. Entonces, ¿qué valor coloco? El valor de la devolución que ustedes están viendo. 2.200.000 pesos. El IVA descontable, entonces resulta que el IVA descontable estaba ¿por dónde? Por el debe. Entonces, como es una devolución, yo lo debo colocar en el sentido contrario. O sea, ya no va en el debe, sino en el haber, como ustedes lo están viendo. ¿Y qué valor debo de colocar? Pues simplemente los 418.000 pesos. Y por último, pues debo de mirar cuál fue el medio del pago que yo utilicé. Entonces yo tengo que mirar a ver qué me dice la transacción. Aquí lo tengo. Fue proveedores nacionales, que es un pasivo, comenta por el haber. Pero como es una devolución, entonces él me va a descontar de lo que yo le quedé debiendo. Él me va a descontar de lo que yo le quedé debiendo para pagarlo después. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Entonces, el proveedor es un pasivo. Recuerde que el pasivo aumenta por el haber y disminuye por el debe. Repito, los pasivos aumentan por el haber
y disminuyen por el debe. Entonces el proveedor, como él me va a descontar el dinero de lo que yo ya le había pagado, o en estos momentos no se lo había pagado porque creo que le vamos a pagar en 30 días, entonces él me tiene que descontar del total de que yo le iba a pagar, pues la suma que ustedes están viendo que estoy haciendo en estos momentos, que es sumar la mercancía no fabricada por la empresa con el IVA descontado. Entonces, ahí aplico el principio de partida doble. Otra forma de ver la devolución desde el punto de vista contable es que cada vez que yo hago una devolución, pues las cuentas que aumentaron por un lado, pues las debo de contabilizar por el otro. Nótese lo siguiente: mercancía no fabricada e IVA descontable, como ustedes lo están viendo que lo estoy sombreando, pues están por donde, cuando yo hago la devolución, están por el haber. Ustedes lo están viendo en pantalla. Mientras que cuando yo hice la compra, nótese por dónde venían. Por el debe. Ahora bien, los proveedores por dónde venían cuando compré. Ustedes lo están viendo en pantalla. Por el haber. O sea, es una deuda que yo tenía. Pero cuando yo devuelvo, efectivamente, ¿dónde debería quedar en este caso? Pues debería quedar en el debe. Entonces, así es, mi estimado estudiantes, cómo resolvemos cada uno de los casos que se nos puedan presentar en el sistema de inventario permanente. Sabemos que son tres por lo general: compras para agregar el IVA, compras con IVA incluido y el tema de la devolución. Entonces, hasta aquí hemos llegado con este video tutorial, esperando que sea importante para su proceso de aprendizaje. Por su amable atención, muchísimas gracias y hasta otra oportunidad.